Muy buenas tardes, señor presidente, señora senadora, señores senadores Quintero, Saldívar, señor subsecretario, señores representantes de los trabajadores municipales. En primer lugar, yo quisiera hacer presente una historia que tiene las plantas municipales, tienen una historia como casi todas las legislaciones de este país. Desde luego las plantas municipales hasta el año 1973 se modificaban todos los años. Y por supuesto el mundo gremial, sindical o de los funcionarios municipales habían tomado los recaudos necesarios para que no sucediera ninguna circunstancia de injusticia que se pudiera dar. Y desde ese punto de vista se consideraba solo la posibilidad de la supresión de un cargo determinado, sin que se pudiera considerar nombres de personas con el fin de poder terminar a su tarea laboral. Por lo demás, había un quórum que era imprescindible para poder llegar al caso máximo de la supresión de un cargo. Si uno lo mira hoy día, lo primero que encuentra frente a esto fue que del año 73 hasta el año 94, bueno, rigió una situación que no puedo describir porque no la conozco. Yo estuve hasta el 73, me correspondió presentar la planta del año 73 para el año 74 de la Municipalidad de Ñuñoa, y tuve también el honor de poder estar y participar en la única planta existente, o la única modificación de planta, o la creación de las plantas del año 94. Pero, contrario sensu a lo que pasaba ahí para suprimir un cargo, que lo doy como un ejemplo, porque era una de las aprensiones que siempre tienen los funcionarios y que hay que dejarlas resueltas, cuando los señores parlamentarios crean un cargo, normalmente lo crean sin ninguna posibilidad de que se pueda llevar efecto en la realidad. Porque, por ejemplo, en el cargo de la prevencionista de riesgo, que lo hacen obligatorio para los municipios, ¿en qué lugar va a nombrarse prevencionista de riesgo? Si no existe en la planta. En consecuencia, se crea el cargo, pero no hay cómo poder cumplir la ley. Hay un incumplimiento de la ley por parte de todos nosotros. ¿Cómo lo cumplimos? Buscando la forma de poder hacer uso de los porcentajes respectivos para ponerlo como contrata, o si es posible, a lo mejor como honorario, pero si es como honorario no puede firmar, y en consecuencia es prácticamente inútil la creación del cargo que el propio legislador estableció. No solo ese, sino que hay otros, y últimamente se ha venido a repetir lo mismo. De tal manera que yo ignoro cuáles son las razones, porque cuando se crean las plantas del año 94, prácticamente no había personal idóneo con quien consultar. Recuerdo, sí, que el más consultado de ese tiempo era, porque para esto hay que tener un conocimiento de legislatura administrativa, el municipalista más conocido era don Luis Valenzuela Candela, que fue el fundador de lo que se llamó en ese tiempo la Conferencia Nacional de Municipalidades y que hoy día es la Asociación Chilena de Municipalidades. Un hombre que tenía una vasta experiencia, pero no podía asesorar a todos los municipios del país. El año 94, de tal manera que, como pudimos, haciendo los esfuerzos necesarios, se realizaron, se configuraron y se presentaron las plantas del 94, que por lo demás tienen una cantidad de situaciones que ya consideramos al poco tiempo que había que a lo mejor modificar, pero no en la esperanza de que esto pudiera ser una vez al año, como el recuerdo de algunos de ese tiempo teníamos, o que incluso lo hicimos participativo de los demás, mire, una vez al año. Sin embargo, consideramos, en primer lugar, tomando en consideración
esta historia, esta especie de historia de la ley, que 10 años, o sea, que prorrogarla, digamos, en el artículo 6º, ¿no es cierto?, que las plantas sean ajustadas cada 10 años, es un exceso. Desde luego, desde el punto de vista y consultado, yo tuve oportunidad de recibir la visita de la Asociación de Funcionarios Municipales de Chile, que agradezco, y plantearles parte de esta historia, haciéndoles ver que no estaban estos plazos todavía establecidos, pero bueno. A ese respecto, yo en el mes de marzo del año 2013 hice una presentación a la Asociación Chilena de Municipalidades de ese tiempo, que es la que rige ahora, mediante un pequeño proyecto de ley, que fue el proyecto de ley que posteriormente llegó a la tramitación que hoy día existe, con las modificaciones a la subdere, que fue modificando, recibiendo información y modificándola para convertirla en lo que hoy día es el proyecto de hoy. O sea, lo primero, en el artículo 6º, nosotros creemos que 10 años es un exceso. Compartimos eso, como dije, con los funcionarios. En el artículo 7º, consideramos que el límite de gasto personal del 40% de los ingresos propios es absolutamente insuficiente. Porque cómo se han ido supliendo estas mismas situaciones de no tener planta. Se han ido supliendo mediante la contrata y se ha ido supliendo mediante los honorarios. Sin embargo, esto coloca a las municipalidades y a los alcaldes permanentemente en la palestra de la Contraloría, porque la Contraloría estima que los honorarios deben cumplir con dos condiciones que son sine qua non, que no se trate de labores ordinarias del municipio, ¿no?, por las cuales se puede contratar, y que no sean permanentes. Entonces, tomando en cuenta esas dos cosas, no se podría contratar a nadie, salvo a alguien que hiciera estos informes que se mandan por fuera, que no valdría la pena. Es decir, eso, como no se cumple normalmente, porque yo tengo que ser muy franco en ese aspecto, siempre se estima, primero, que tienen que ser cosas, todo es atingente a la municipalidad. No hay nada que no sea atingente a la municipalidad, salvo, diría yo, contratar una defensa en algún momento determinada, externa, pero todo, en consecuencia, las personas que se necesitan, los alcaldes quedan en una situación de tener ese personal más allá del plazo prudente que considera la Contraloría, y con esas dos condiciones prácticamente es imposible. Entonces, aquí nosotros propusimos en esa planta de marzo del 2013 subir el 40 al 45%, que estimábamos que eso nos podía permitir aminorar esta situación y dejar como cosa extraordinaria la posibilidad de la contratación de honorarios, o por lo menos buscar una situación que se ajustara más a la realidad. En el artículo 9º transitorio, consideramos que es excesivo también, atendida las urgencias del personal de los municipios, esperar hasta el año 2018. Si no habría nadie que tendría entusiasmo para hacer esto, si tenemos que esperar tanto, ¿no? En consecuencia, creemos que desde nuestro punto de vista, habiendo ya considerado con la subdere en dos oportunidades, una en que concurrimos a la subdere a hacer nuestras aprehensiones o a poner nuestras aprehensiones, agradecemos a aquellas que fueron consideradas, y también las que no lo fueron, porque hoy día pueden serlo, ¿no es cierto?, y la presencia que tuvo el señor subsecretario cuando lo invitamos al directorio de la Asociación Chilena de Municipios para hacerle presente este y otras circunstancias. Pero fundamentalmente, señor presidente, son esos tres puntos de vital importancia para nosotros. El artículo 49, que consideramos que ajustarlas cada 10 años es excesivo. El artículo 7º, que consideramos que el límite de gastos debe ser del 45% y no del 40%.
y en el artículo 9º transitorio, que es excesivo que sea aplicada en el año 2018, cosa que compartimos, al parecer, por haberlo tenido algunas conversaciones previas también con la asociación y los dirigentes de los funcionarios.